Bueno, hola a todo el mundo. Espero que se escuche bien y si no, pues coméntenlo, por favor. Bueno, mi nombre es Karen Campos y pues soy militante de la izquierda socialista, sección mexicana de la Corriente Marxista Internacional. Y pues lo que nos trae aquí el día de hoy es hablar un poco sobre el tema de la situación a la que nos estamos enfrentando los trabajadores ante la crisis del COVID en México. Y bueno, antes de empezar con esta charla y para poder ir dando un pequeño tiempo para que los compañeros se vayan conectando, se sumen a esta transmisión, pues voy a aprovechar un poco para hacer unos anuncios sobre nuestras próximas actividades. Bueno, vamos a tener el seminario virtual Clara Zetkin, La mujer y el socialismo, que dará inicio el próximo sábado 2 de mayo. También vamos a tener el seminario en línea Izquierda, Comunismo y Revolución en México, que también dará inicio el miércoles 6 de mayo. Esto lo pueden ver en nuestra página de Facebook, ahí pueden encontrar las publicaciones y las ligas para que se puedan inscribir a estos seminarios que sean de su interés. Y una vez que se hayan inscrito les mandaremos información con los documentos base de estas charlas y el link también para que puedan sumarse a las sesiones. Por otra parte, también los invitamos a que escriban a nuestra página de Facebook o a nuestra web, que es www.marxismo.mx, para que puedan recibir más información sobre los círculos de formación política y los círculos de discusión que tenemos en diferentes estados como Puebla, Hidalgo y entre otros, ¿no? Y bueno, creo que ya estamos lo suficientes para poder empezar. Y bien, bueno, el día 28 de febrero se dio a conocer el primer caso confirmado de COVID en nuestro país. Esta es una situación que sabíamos que pronto iba a suceder, dado que es una enfermedad que pues se ha propagado y dispersado alrededor del mundo, afectando pues principalmente a los sectores más vulnerables y precarizados de nuestra sociedad. Este virus no ha hecho ninguna distinción y ha causado grandes estragos tanto en países de capitalismo desarrollado como en países en vías de desarrollo como el nuestro, ¿no? Esta crisis sanitaria sigue mostrando fríamente cuáles son las contradicciones y las limitaciones del sistema capitalista, y que este sistema es incapaz de contener y de combatir eficientemente esta enfermedad. Inclusive lo vemos en el máximo exponente del capitalismo, en el corazón del imperialismo, los mismos Estados Unidos, ¿no? Donde la gente está muriendo por cientos a diario, ya sea por la enfermedad, por los contagios, porque no se puede contener, o por el consejo brillante de su presidente Donald Trump sobre inyectarse o ingerir detergentes o desinfectantes para combatir el virus, ¿no? Que en esta semana vimos algunos casos de gente que hizo caso a esta recomendación y resultaron gravemente intoxicados. ¿Por qué es importante hablar de Estados Unidos? Bueno, para nosotros es muy importante esa situación, la economía de ese país y cómo se mueve ese país, puesto que pues nuestro país es completamente dependiente de los Estados Unidos, ¿no? El 80% de las exportaciones que realiza México tienen como destino los Estados Unidos. También, de acuerdo con el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, de enero a julio del 2019, se realizaron un total de exportaciones al mercado de Estados Unidos por 209.700 millones de dólares. Eso representó un incremento del 6.7% a las exportaciones del periodo anterior. Y esto convirtió a México como el segundo país, como el segundo mejor exportador a los Estados Unidos, antecedido solamente por China. Bueno, a razón de esto, pues podemos entender por qué es la gran proliferación de las industrias manufactureras y maquileras en nuestro país, ¿no?
Es evidente que México representa un paraíso para todas estas empresas estadounidenses, ¿no? Ya que aquí tienen mano de obra barata, inclusive en algunas ocasiones casi esclava. De acuerdo al Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, INDEX, hay 6.350 establecimientos como estos de la maquila y dan empleo a 3.016.593 trabajadores. De estas empresas, el 58% se encuentra en la zona norte del país, en los estados de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas. El 21.8% se encuentran en la zona centro-bajío, ¿no? Estado de México, Puebla, Guanajuato, Ciudad de México. Y bueno, tan solo ese sector industrial representa el 55% de las exportaciones totales del país y el 64% de los empleos permanentes en la industria de transformación. Y pues también es uno de los mayores, de las industrias con mayor ingreso por divisas. En lo que va del año, el INEGI reportó que han aportado 4.062 millones de pesos. Y también, de acuerdo con la OCC Mundial, la industria manufacturera es la segunda con más propuestas de empleo en el país. Los 3 estados con mayor producción manufacturera son Nuevo León, Coahuila y el Estado de México. Y la industria automotriz es la que más aporta, ¿no? La aportación que da la industria automotriz es del 3.8% al Producto Interno Bruto. Pues con estas cifras podemos ver que es evidente que estos negocios son completamente prolíferos, ¿no? Pero no es una sorpresa para ninguno de nosotros que las condiciones de trabajo son pésimas, ¿no? Y la gran explotación que sufren los trabajadores de la maquila. Y el coronavirus pues solamente ha hecho resaltar lo que ya era evidente. A los grandes empresarios no les interesa ni ahora con el COVID ni antes la salud ni la calidad de vida de sus trabajadores, ¿no? A ellos lo único que les interesa es mantener sus ganancias pues a costa de esta precariedad para la clase obrera. Bueno, sabemos bien que el pasado 30 de marzo pues el gobierno federal emitió la declaración de emergencia sanitaria. Y lo que pidió dentro de este mismo decreto es que las industrias que no se consideraran esenciales detuvieran sus funciones y permitieran a los trabajadores resguardarse en casa, mantener una cuarentena con un goce de la totalidad de su sueldo. Sin embargo, pues una buena parte de las empresas, sobre todo de maquila, pues no han acatado esta medida. Y vamos a ver algunos datos. En Ciudad Juárez, Chihuahua, hay 320 maquiladoras. En su mayoría son de capital de inversión de Estados Unidos. Y pues estas 320 maquiladoras dan empleo a 300,000 trabajadores. En este caso, pues en todas estas maquilas que se encuentran muy cerca de la frontera, pues solamente llega materia prima de Estados Unidos, aquí se transforma y se regresa a Estados Unidos como piezas ya ensambladas de maquinaria, ¿no? Aquí se cubren 3 turnos de 8 horas diarias para poder mantener una producción ininterrumpida con un salario aproximado de 215 pesos por jornada laboral. Bueno, en estas empresas pues pareciera que los sindicatos no existen, ¿no? O si existen, están completamente burocratizados y alineados por completo a las necesidades de la patronal, ¿no? Y esto es evidente porque la mayoría de los trabajadores pues no conocen sus derechos laborales básicos y pues los grandes capitalistas, los dueños de las empresas, se aprovechan precisamente de esta desprotección, ¿no? De que los trabajadores no conocen sus derechos y de que el sindicato pues no hace nada por ellos, no los representa realmente, ¿no? Esto ha generado que pues estos empresarios tengan rienda suelta y han obligado a muchos trabajadores a firmar una renuncia voluntaria para poder mantener la cuarentena, o los han amenazado con despedirlos si es que ellos quieren atender el llamado del gobierno federal y resguardarse en esta cuarentena, ¿no?
Precisamente en Ciudad Juárez, solamente el 70% de las maquiladoras ha parado. El 30% restante se ha negado a hacerlo a pesar de que pues ya hay casos confirmados e inclusive muertes en algunas de estas empresas y aún así pues siguen operando. Tenemos otro caso que es el de Tijuana, donde hay 914 empresas que dan empleo a 314,824 trabajadores. De estas 914 empresas, solamente, 620 se han negado a parar sus operaciones, ¿no? Es decir, el 68% de las maquiladoras que están en Tijuana no han parado sus operaciones, continúan trabajando y obligando a sus trabajadores a que saquen la producción. Y esto es evidente de acuerdo a los datos de contagios que se dan, ¿no? Hasta el 24 de abril, Baja California ocupaba el tercer lugar como entidad con mayor número de contagios en el país, con 1,047 casos positivos y 136 muertes. El grupo de edad de las personas enfermas o contagiadas, o de la mayoría de los contagiados, es entre los 20 y los 59 años, que es precisamente este rango de edad al que pertenece la mayor parte de la fuerza laboral de ese estado, ¿no? Y bueno, Tijuana ocupa el primer lugar y Mexicali el cuarto lugar de los municipios con mayor cantidad de muertes en el país. Bueno, de estas empresas que mencionamos que no han parado, hay 87 que se dedican al diseño, manufactura y ensamble de instrumentos de la industria bélica y espacial de los Estados Unidos. Entonces, pues es obvio esta cuestión, ¿no? Estas 87 empresas se niegan a parar porque, aunque para México resulta que es una industria no esencial, para los Estados Unidos el mantener su producción bélica sí resulta una cuestión esencial, ¿no? E inclusive hemos visto declaraciones y propaganda del mismo secretario de Estado de los Estados Unidos pidiendo al gobierno de México que estas empresas puedan continuar operando. Sin embargo, los trabajadores han denunciado y sí, han denunciado a estas empresas y se han organizado para hacer paros laborales y defender su derecho a la salud y sus derechos laborales también, ¿no? Tenemos el otro caso en Tamaulipas, donde solamente 20 de las 80 maquiladoras cerraron por esta cuestión de las industrias no esenciales, ¿no? Y las otras que siguen operando, pues solamente cierran cuando tienen un caso detectado de un contagiado dentro de su empresa o cuando empieza a haber muertes de los mismos trabajadores, ¿no? Y en el caso de las empresas esenciales que mantienen sus operaciones, pues los trabajadores también denuncian que no hay las suficientes condiciones de sanidad para continuar trabajando. Es decir, no les otorgan cubrebocas, no les otorgan gel antibacterial, no les permiten estarse lavando las manos continuamente. Es imposible mantener la sana distancia porque la línea de producción no permite ese tipo de circunstancias, ¿no? Ha habido casos también de trabajadores que se sienten mal dentro del centro de trabajo o que saben que tienen este tipo de síntomas, pero aún así asisten al trabajo, pues es su único ingreso, ¿no? Es la única forma en la que ellos pueden llevar comida para sus familias, ¿no? Y ha habido casos de que estos trabajadores asisten a los centros de salud dentro de los trabajos, a las enfermerías, y pues el personal ahí solamente les dice que se trata de cosas leves, les dan analgésicos, les dan cualquier medicamento para bajar la fiebre y los regresan al trabajo. Y eso ha provocado que pues muchos trabajadores inclusive mueran dentro del mismo centro de trabajo o no alcancen a llegar al hospital. Y bueno, esta cuestión es completamente deplorable. Bueno, es muy lamentable que estos trabajadores tengan que estar laborando en estas condiciones infrahumanas y de sumo riesgo, y todo por la avaricia de un
de un puñado de capitalistas y del Estado, ¿no? Y bueno, esto es más bien porque el Estado es incapaz de enfrentarse a estas empresas, de expropiarlas y y poner su producción en beneficio de los trabajadores para salvaguardar su vida, ¿no? Y es aquí en donde vemos una de las principales inconsistencias y debilidades del gobierno de la 4T. Si vimos la mañanera del día de hoy, salió la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, y informó que el 87% de las empresas están cumpliendo con la cuestión del paro de actividades, ¿no? Sin embargo, el 13% restante no lo está haciendo. Y ese 13% restante se encuentra principalmente en Jalisco, Estado de México, Ciudad de México y Baja California. Y si ponemos un poquito de memoria, ¿no nos suena que estos son los estados donde hay donde la tasa de contagio es más alta? Pues sí, así es, ¿no? El 23% de estas empresas que se negaron a parar se encuentran en los municipios más afectados. Como dijimos hace un momento, Tijuana es el municipio número 1 en muertos por COVID-19, ¿no? Y bueno, a pesar de todo esto, se mantiene la misma política de López Obrador, ¿no? De nada por la fuerza, todo por la razón. Sin embargo, el problema es que la razón que mueve a los empresarios es la razón del dinero y del lucro, no la razón de salvar las vidas de los trabajadores, ¿no? y demás gente cercana. Un ejemplo muy claro de esto es precisamente el caso de Salinas Pliego, quien, por cierto, pues en la mañanera ninguna de sus empresas fue nombrada, junto con Coppel, Andrea, Carnival y Bolimno, como empresas no esenciales que continúan con sus actividades y se han negado a parar. Cuando sabemos perfectamente que este empresario, desde el inicio de la pandemia, declaró que sus trabajadores no iban a parar y que iban a continuar con sus actividades porque él prefería mantener fuerte y estable la economía en este país y que la crisis del COVID pues ya pasaría, ¿no? De acuerdo a datos de Forbes, Salinas Pliego posee una fortuna de 11.100 millones de dólares en 2019, ¿no? Y también no podemos olvidar que pues hace unas semanas precisamente hablábamos de estas declaraciones que da Javier Alatorre en su noticiero de TV Azteca, una de las empresas de Salinas Pliego, llamando a no hacer caso a López-Gatell, ¿no? Combinado con una declaración del gobernador de Baja California, ¿no? Bueno, pues para conocer un poco sobre este brillante empresario, debemos saber que fue condonado durante el sexenio de Enrique Peña Nieto por 6.934 millones de pesos en impuestos, ¿no? Y actualmente su empresa Electra está en litigios con el SAT por al menos 14.000 millones de pesos por impuestos no pagados. Y si podemos hacer una suma sobre este dinero que este señor no ha pagado y ha estado evadiendo todos estos impuestos durante tantos años, pues podríamos darnos cuenta que es una suma muy importante y que ayudaría mucho para invertir en estos momentos en el sector salud y en seguros de desempleo, sobre todo para los trabajadores informales, ¿no? Este sector es muy importante analizarlo porque representa el 56.2% de la población ocupada. Sin embargo, pues este enfrentamiento que podría haber entre la gran burguesía mexicana y el gobierno de López Obrador podría generar una ruptura entre estos bandos, ¿no? Y el problema precisamente es que AMLO lo que tiene es una pretensión de conciliación de clases, ¿no? Porque él piensa que existe una burguesía nacional progresista con la que se puede trabajar. Sin embargo, el caso de Salinas Pliego, que es precisamente un amigo de AMLO y que ha estado involucrado en el gobierno y en la 4T desde el principio, pues marca esta evidente diferencia, ¿no? La burguesía nacional progresista no existe. Ninguna burguesía es progresista en estos momentos, ¿no?
Bueno, otro de los grandes problemas y precisamente de los sectores más vulnerables, como mencionaba, es el de los trabajadores informales. 6 de cada 10 trabajadores, es decir, 31.3 millones de mexicanos, se encuentran bajo estas condiciones de empleo, ¿no? Sin derechos laborales mínimos, sin seguridad social ni fondos para el retiro. Sin embargo, ellos producen 23.7% del Producto Interno Bruto de acuerdo al INEGI, ¿no? Y a pesar de que pues este sector no paga impuestos y tampoco se encuentra regulado por el gobierno, pues representa una válvula de escape para quienes no pudieron encontrar una, una fuente de ingresos en el sector formal. Bueno, en este sector pues la gente vive al día, ¿no? Y hay veces que se vende, hay veces que no, hay veces que ingresa dinero y hay otras que no. El problema es que pues las comidas, que las familias comen a diario, ¿no? Y los gastos pues no paran. El agua, la luz, la renta, los intereses de los créditos bancarios, todo eso se sigue acumulando a pesar de que los trabajadores no pueden ingresar absolutamente nada a sus arcas, ¿no? Y bueno, estos trabajadores representan la mayor parte de la fuerza laboral del país y se encuentran pues completamente desprotegidos, ¿no? Y son los que se han visto en su mayoría en la necesidad eh, de detener sus actividades por la cuestión de la cuarentena, ¿no? Y pues esto demuestra claramente que el capitalismo pues no es ese sistema de perfección que muchos están defendiendo en los comentarios en este momento. No es este sistema de perfección que da felicidad, que da libertad a todos, ¿no? Es una muestra de que de que si no tienes trabajo, si no tienes una forma de trabajar, pues simplemente no puedes comer, ¿no? Es así de claro. Y es necesario que el Estado pues tome cartas en el asunto y pueda proporcionar eh, algunas medidas, ¿no? Como un seguro de desempleo que asegure la manutención de estos trabajadores y de sus familias, y esto debe ir acompañado de un plan de generación de empleos bien remunerados y estables, ¿no? Y también en este periodo de cuarentena pues se deben eximir de pagar las rentas, los servicios y las deudas a los bancos para que de esta forma los trabajadores informales puedan cumplir con las disposiciones sanitarias de no salir de su casa, para evitar contagiarse, para evitar que la curva de contagio aumente también en el país y sigan colapsando los sistemas de salud sin tener que anteponer la decisión de o su salud o el alimento, ¿no? Y lamentablemente pues esa es la decisión que tienen que ver a diario 60 millones de pobres que hay en nuestro país, ¿no? Trabajar y arriesgar exponerse a ser contagiados o poder alimentar a su familia, ¿no? Bueno, otro de los sectores más importantes en este momento es el sector de los trabajadores de la salud. Y pues en las últimas semanas hemos visto múltiples manifestaciones en diferentes hospitales, ¿no? Los trabajadores están saliendo a las calles, están cerrando avenidas para manifestar y para exigir equipos de médicos, suministros médicos de seguridad para poder evitar contagiarse y prevenir que se enfermen, ¿no? Sin embargo, pues todo esto es claro que es un efecto de décadas de saqueo al al sistema de salud de nuestro país, ¿no? Que pues por muchos años nos ha resultado ineficiente, ¿no? Esto también es causa de funcionarios corruptos que han robado y han lucrado con los ingresos del Seguro Social por muchísimos años, y también pues de burócratas sindicales ineptos que no han sabido representar los derechos de los trabajadores en este sector, ¿no? De igual forma, pues el gobierno actual sí tiene parte de la culpa en esta situación, en este desabasto, porque no pudo prevenir la compra de insumos, pero esto también es parte del sistema, ¿no? Porque al estar la producción en manos de un privado, el Estado no tiene injerencia sobre la producción.
es decir, se hizo una gran producción y exportación de productos y de equipo de seguridad para la salud, que fueron enviados a China y pues México se quedó sin suministro, ¿no? Precisamente en este tipo de cuestiones llegamos en un absurdo, ¿no? México es uno de los mayores productores de equipo médico. Sin embargo, aunque se producen en nuestro país, pues todos los productos se llevan a Estados Unidos para después importarlos de vuelta a México, ¿no? Y esto es completamente absurdo, porque aquí es evidente que hay una empresa privada que está lucrando precisamente con todos estos insumos, ¿no? Si hay una necesidad de equipo médico en México y se produce en México, no tendría por qué estarse enviando a Estados Unidos para después recomprarlo e importarlo a un precio mucho más alto, dado que es trabajo, es producto que se genera en nuestro país. También hace unas semanas, se hizo una gran compra de equipo a China. Y pues aunque el gobierno ha declarado que ese equipo ya ha sido distribuido a los estados y a los hospitales, pues sigue sin llegar realmente a muchos hospitales, ¿no? Y esto se debe a que ha habido una mala gestión de estos insumos, o incluso a boicots burocráticos de las altas esferas de dirección del Seguro Social, ¿no? Un ejemplo de este tipo de boicots que también está aprovechando la derecha para atacar al gobierno de López Obrador, pues son las declaraciones hipócritas del gobernador de Baja California, ¿no? Que lo vimos precisamente en ese noticiero de TV Azteca, ¿no? Y bueno, él ha dicho que pues los equipos médicos no están llegando a los hospitales, y que los médicos están cayendo como moscos, ¿no? Están muriendo masivamente. Sin embargo, este individuo, este gobernador, se olvida que él no está haciendo absolutamente nada para detener que las maquiladoras sigan operando, ¿no? Las maquiladoras de estos sectores no esenciales, y pues como comentamos hace rato, Baja California y Tijuana es uno de los que más tienen maquiladoras y que siguen operando a pesar de no ser esenciales, ¿no? Si realmente ese tipo estuviera interesado en evitar que los doctores estuvieran contagiándose masivamente y que estuviera colapsando el sistema de seguridad social y de salud en el estado, pues debería estar haciendo algo para prevenir que los trabajadores se contagien masivamente en los centros de trabajo. Bien, como mencionaba, pues es cierto que mucho de ese equipo ya ha llegado, pero no se ha distribuido adecuadamente, ¿no? Podemos ver algunos casos de hospitales donde el personal administrativo, que nunca está en contacto con gente enferma, con gente contagiada, pues está trabajando con mascarillas N95. Y en ese mismo hospital podemos ver al personal que sí está en contacto y que atiende a los enfermos directamente, que no cuenta con este tipo de mascarillas, ¿no? Para este caso, pues el gobierno ha recurrido a la Guardia Nacional, ¿no? Para asegurar que todos los insumos médicos lleguen a todos los hospitales y estos sean abastecidos. Pero aquí volvemos al mismo problema, ¿no? Los planes de escritorio son completamente diferentes al momento en que se tienen que aplicar, ¿no? Es decir, nosotros podemos planear desde la mesa, desde nuestro puesto burocrático de dirección. Sin embargo, los que se encargan de aplicar todas las medidas y los que tienen la necesidad de implementar los planes, pues son los trabajadores de base, ¿no? Es decir, son ellos los que conocen perfectamente qué clase de materiales necesita el personal médico en los diferentes grados de atención y de exposición que tienen, ¿no? Es por eso que nosotros creemos que la Guardia Nacional pues no va realmente a solucionar el problema de abasto, ¿no? Al contrario, lo único que está generando son roces entre el personal médico, ¿no? Es por eso que nosotros proponemos que los trabajadores puedan formar comités de protección y de gestión de estos insumos.
De esta manera, en cada hospital se pueden formar asambleas, se pueden formar estos comités y distribuir democráticamente estos insumos al personal de acuerdo a sus funciones y al grado de exposición en el que estén los trabajadores, ¿no? Para los trabajadores del sector salud del Instituto Mexicano del Seguro Social, se proporcionó también un bono del 20% de incremento salarial. Sin embargo, este bono cuenta con que es bastante bueno para los trabajadores, pero hay una pequeña o muy grande limitación, ¿no? Que dentro del contrato colectivo de trabajo, aunque viene esta cláusula del riesgo de enfermedad infecciosa, de muerte por riesgo por enfermedad infecciosa, solamente abarca o ampara al 60% de su salario para sus familiares y no del 100%, ¿no? Entonces hay una falla ahí en ese contrato colectivo. También, pues, el Estado ha contratado a 3,000 nuevos médicos y pues lo está tomando como una medida para poder hacer un poco más eficiente al sistema de salud social en estos momentos de pandemia, ¿no? También estos trabajadores del sector social pues son representados por el sindicato que es el segundo más numeroso del país, que es el Sindicato de Trabajadores del Seguro Social. Lamentablemente, pues este es un sindicato burocratizado más, un sindicato charro más, que pues en vez de agilizar y atender las necesidades de sus agremiados, pues parece que están obstaculizando las cosas y poniendo trabas a las cosas y impiden que los trabajadores puedan tener los insumos de manera rápida y correcta, ¿no? Y bueno, para eso nosotros debemos decir, ¿no? Que si estos líderes sindicales no están dando el ancho, pues deben ser reemplazados, ¿no? Si estos líderes sindicales no están ahí para defender los intereses de la clase trabajadora, pues debemos echarlos y pasarlos al olvido, ¿no? Es necesario que los trabajadores del sector salud se organicen y generen asambleas de base para que puedan depurar, reorganizar y democratizar esos sindicatos y de esta manera podamos realmente asegurar los derechos laborales de todo el personal médico. El gobierno de López Obrador, pues como ya mencioné, está apelando a la conciliación de clases, ¿no? A la toma de conciencia de los grandes empresarios. Sin embargo, pues entre el 13 de marzo y el 6 de abril fueron despedidos 55,591 trabajadores tan solo en la Ciudad de México y 300,000 han sido despedidos a nivel nacional de acuerdo a cifras del Seguro Social. Esto quiere decir que las cifras que estoy dando son solamente de los trabajadores formales, ¿no? De los trabajadores que tienen acceso a la seguridad social. Evidentemente las cifras de desempleo de los sectores informales pues son muchísimo más grandes y tal vez un poco desconocidas, ¿no? Ante esto, pues el gobierno de la Ciudad de México ha declarado que habrá consecuencias graves para estas empresas por no ser socialmente responsables. Estas consecuencias son desde no volverles a permitir que pongan un negocio en la Ciudad de México, cerrarles sus negocios cuando termine la cuarentena o cosas por el estilo. Sin embargo, pues aún no hay una claridad o algo que asegure cómo se va a resarcir el daño hacia estos trabajadores que han sido despedidos, ¿no? Es evidente aquí que la conciencia de los grandes empresarios a la que apela López Obrador pues es inexistente. Esta conciencia ha dejado a todos estos miles de trabajadores en la calle sin oportunidad de tener un ingreso para mantener a sus familias, sobre todo en estos periodos de crisis. Bien.
Muchos de los sindicatos que existen en este país, como sabemos, pues son burocráticos, están afiliados ya sea a los intereses de la patronal o inclusive están directamente correlacionados con el Estado, ¿no? Y estos sindicatos pues han jugado un papel nefasto en esta situación, pues muchos de ellos han negociado y han firmado acuerdos junto con la patronal para recortar entre el 50 y el 60% de los salarios, ¿no? Es decir, a pesar de que se declaró la emergencia sanitaria con el pago total de los salarios, estos sindicatos están negociando con la patronal para hacer este tipo de acuerdos, ¿no? Otro de los acuerdos que se han llegado a mencionar es sobre la toma de vacaciones obligadas y descontadas del próximo periodo. Es decir, si tú como trabajador tienes vacaciones, la empresa, de acuerdo también a la Secretaría del Trabajo, sí puede, pedirte que tomes esas vacaciones que tienes acumuladas. Sin embargo, si tú no tienes vacaciones, es en donde entra esta negociación que plantean este tipo de sindicatos, ¿no? Que las vacaciones que puedas generar para el siguiente periodo, para el siguiente año, sean tomadas a cuenta en este periodo de cuarentena y descontadas del próximo periodo, ¿no? Y esto es pues absolutamente ilegal y va en contra de la ley del trabajo. Otra de las negociaciones que han hecho los sindicatos, sobre todo en el sector automotriz, es que se pague el 50% del salario y el otro 50% para completar la totalidad a cuenta de las próximas utilidades. Es decir, todo lo que te estén pagando de la mitad de tu salario va a ser descontado de las utilidades que llegan en el mes de mayo. Y pues esto es evidente y muy claro que este tipo de sindicatos charros y burocratizados pues no representan en lo absoluto los intereses de la clase obrera. Bien, es importante aclarar, sobre todo por todos los rumores que hay sobre las diferentes tendencias y abusos que están generando los empresarios y los dueños de las empresas, ¿no? Esta desinformación que existe hacia los trabajadores, de la cual se aprovechan para sacar beneficio. Entonces, es importante aclarar que lo que se decretó en México fue emergencia sanitaria. No se declaró la contingencia sanitaria. Esta palabra que cambia entre emergencia y contingencia es clave y es crucial para los derechos laborales, ¿no? Dado que la emergencia sanitaria por decreto fue con el pago completo de los salarios. Y en el caso, sí, que el patrón se ve en la obligación de pagar el salario completo bajo la emergencia sanitaria. Si se hubiera declarado una contingencia sanitaria, entonces esta situación sí podría cambiar y los patrones tendrían, digamos, el derecho de pagar solamente el salario mínimo durante el periodo de un mes. Entonces, esto es muy importante que los trabajadores lo conozcan y lo tengan en mente, ¿no? Que lo que se declaró fue emergencia sanitaria y no contingencia sanitaria, para que no salgan con este pretexto de que voy a pagarte el salario mínimo porque me lo permite la ley. Eso es incorrecto y eso es saltarse los derechos laborales, ¿sí? Son abusos de la patronal. Y bueno, precisamente en este contexto hemos lanzado desde la izquierda socialista una campaña llamada Los trabajadores no somos carne de cañón. Y en esta campaña pues ponemos a disposición nuestras redes sociales, nuestra página web para realizar denuncias hacia los patrones o empresas que estén incumpliendo con el cese de labores, que estén violando los derechos laborales o que inclusive están atentando contra la salud de los trabajadores, ¿no? Entonces los invitamos también a que se den una vuelta por nuestra página web, por nuestro Facebook, y ahí encontrarán las ligas sobre esta campaña que nos pueden ayudar a visibilizar las atrocidades que generan los patrones y los grandes capitalistas hacia la clase obrera, ¿no? Es muy importante que se sumen una gran cantidad de compañeros para que podamos ir pensando en formar una red de apoyo hacia los trabajadores que se encuentran en esta
en esta situación de abusos laborales, ¿no? Bueno, ya para ir concluyendo, pues es importante ver que en todo este periodo ha habido cambios importantes en la conciencia de la clase obrera, ¿no? No somos los mismos después de un mes de cuarentena, ¿no? Esta conciencia de la clase obrera pues ha generado un espíritu de solidaridad y de colectividad que pues precisamente esto refuta por completo todas esas teorías de que el ser humano es avaricioso y es mezquino por naturaleza. Al contrario, es el sistema capitalista el que es de esta manera y lo está demostrando a grandes luces en este momento, ¿no? Y pues la única forma en la que podemos salir adelante de esta crisis es organizándonos desde las bases, rebasando por la izquierda a todos esos sindicatos charros que no nos representan y que se han enriquecido a costa del sufrimiento de un montón de trabajadores, o inclusive también rebasar por la izquierda al mismo gobierno. No debe haber por ningún motivo condonación de impuestos a las grandes empresas. No, al contrario, ¿no? Se tienen que poner impuestos especiales a los multimillonarios para que sean ellos los que paguen la crisis que se está sucediendo y no los trabajadores, ¿no? Y si estos grandes empresarios, si estos multimillonarios se niegan a parar las empresas, se niegan a pagar los impuestos o se niegan a producir lo que se necesita en este momento, pues debemos organizar toda la fuerza de nuestra clase obrera para expropiarles y para poner la producción bajo la disposición y las necesidades del sector salud y de nuestra clase. La crisis la tienen que pagar ellos, no nosotros. Son ellos los que se han enriquecido por muchos años a costa de la vida y del sufrimiento de los trabajadores. Somos nosotros los que padecemos a diario las penurias que genera el capital y no tenemos por qué seguir pagando por esta crisis si somos nosotros los que generamos la riqueza. En México no podemos permitir por ningún motivo que sucedan tragedias como la que sucedió en Lombardía, en Italia, ¿no? Donde la empresa Tenaris, que es dirigida por el octavo hombre más rico de Italia, se negó a parar y ha provocado que esta región industrial sea hasta ahora la región con más alto número de muertos en Italia. El destino de nuestra clase, nuestro destino, está en nuestras manos y pues ya estamos hartos de tanta miseria, de la violencia y necesitamos terminar con el sistema capitalista. Debemos formar la organización y la dirección revolucionaria necesaria para poder derrumbar al capitalismo. Sabemos bien que esta es una misión tal vez titánica, muy grande, pero no es imposible. Y es por eso que los invitamos a que formen parte de las filas de la izquierda socialista y de la corriente marxista internacional, a que juntos luchemos por derrocar al sistema capitalista, por el triunfo de la revolución socialista a nivel mundial. Gracias. Y bueno, con eso termino la charla, pero todavía tenemos algunos últimos anuncios antes de despedirnos. Es recordarles que el día jueves 30 de abril a las 8 de la tarde, hora de la Ciudad de México, tenemos una transmisión en vivo con el compañero Ever Beltrán sobre el tema del movimiento estudiantil de 1968. Igual por nuestra página de Facebook será una transmisión en vivo como las que hemos estado haciendo en este periodo. Y también el día 1 de mayo vamos a estar realizando algunas actividades. Desde nuestra página vamos a estar dando charlas sobre el origen del 1 de mayo, y actividades por el estilo para conmemorar ese día que es el Día del Trabajador, ¿no? Bueno, pues los invitamos a que sigan nuestras transmisiones, a que sigan nuestras actividades, que nos escriban a nuestra página web y juntos y organizados venceremos, camaradas. Gracias.
Bueno, no sé cómo colgar esta cosa.